Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cumbre virtual de Sabi Infancia, esta vez dedicada a la preadolescencia. En esta oportunidad estamos felices de tener con nosotras a una psicóloga chilena muy querida. Bienvenida, María José Camiroaga. Muchas gracias. Gracias a ti por participar en esta cumbre tan especial para nosotras, porque por fin tenemos la oportunidad de conversar sobre los pre y las preadolescentes, un grupo etario que a veces está un poco postergado, invisibilizado. Justo hablábamos de eso hace unos instantes, ¿cierto? Sí. Entonces, uno de los temas clave que vamos a comentar hoy día con María José es justo lo que ocurre con los vínculos con los preadolescentes. Pero antes les quiero presentar a María José. Ella es psicóloga infanto-juvenil, especializada en desarrollo socioemocional, crianza y certificada en parentalidad positiva triple P. Autora de la serie de cuentos infantiles El mundo de Clementina, que buscan ayudar a los niños y sus familias a gestionar las emociones durante este tiempo de pandemia y aportar una guía en el desarrollo de habilidades socioemocionales. También realiza charlas y conferencias sobre regulación emocional, parentalidad, autocuidado y educación socioemocional. Así En- es. Entonces, para poder empezar a conversar sobre los vínculos con los preadolescentes, quisiéramos primero preguntarte, María José, ¿qué ocurre con estos vínculos, especialmente pensando en la familia, los amigos, el colegio, etcétera? Sí. Bueno, como comentabas antes, creo que toda la preadolescencia es una etapa que es bien poco visible, bien poco acompañada en algunas ocasiones, y donde no se genera, en el fondo, como ser un espacio, como es un espacio de transición entre la infancia y la adolescencia, está en ese como en una etapa un poco ambigua, en una etapa de crisis que es difícil, que no es fácil, eh, y sobre la cual se conversa poco. Entonces, estoy muy contenta de poder estar acá y poder estar hablando de los vínculos, Mm. que es tan importante además, y qué pasa con los preadolescentes en este sentido. Mm. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa con los preadolescentes, con sus vínculos, con sus amigos? Al estar ellos en este periodo de transición, al estar en este periodo como de crisis, donde necesitan quizás mucha dependencia emocional nuestra como papás para poder desplegarse después, y necesitan mucha seguridad para poder salir, entonces están funcionando de esta ambivalencia. Los preadolescentes ya comienzan a salir un poco del núcleo familiar y a buscar amistades afuera, ¿ya? Como a refugiarse un poco en su grupo de amigos, específicamente, o se da más con los compañeros del mismo sexo, que se acompañan más. Y en el fondo va transitando también en todo lo que es vínculo, también está en esta etapa intermedia, al igual que en todo su desarrollo, eh, donde transita, de como hablábamos, desde la familia, donde vivió todas las primeras relaciones sociales principalmente, hacia el grupo de amigos, pero está necesitando de ambas partes, ¿ya? Y está ahí transitando de momentos de mayor dependencia de la familia a los que quiere tener un espacio más propio. Mm. Y creo que como padres o adultos que nos vinculamos con los preadolescentes, es importante que tengamos esto claro, que es importante para ellos en este momento el grupo, ¿ya? El tema de la amistad, y que permitamos que ellos vayan adquiriendo ese espacio. Mm. ¿Y qué pasa, María José, respecto a los padres? ¿Cuáles son, sobre todo, los conflictos que empiezan a surgir en esta etapa y cómo podemos nosotros, como adultos, abordarlos de la mejor manera posible? Efectivamente, en esta etapa empiezan a haber conflictos. Los preadolescentes que están funcionando desde esta ambivalencia,
en el fondo como hablábamos antes, que necesitan de repente mucha dependencia emocional de nosotros, nos necesitan mucho, pero también al mismo tiempo quieren estar lejos y ser más autónomos, empiezan a demandar cosas que son contrapuestas, entonces es imposible que nosotros podamos em, seguirlos en todo eso y aportarles desde todo eso, porque son cosas absolutamente que se contradicen, ¿ya? Mm, Y otra cosa que pasa es que también ellos, para ir sintiendo que están adquiriendo autonomía, empiezan a confrontar las normas también, mm, ¿ya? Empiezan a decir y hacer cosas desde su propia decisión, en el fondo, ¿ya? Em, ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Podemos hacer varias cosas. mm, Siento que lo primero que es súper importante es poder saber desde dónde están parados nuestros niños, o sea, mm, poder informarnos de lo que pasa en este periodo para poder ser una mejor compañía y poder apoyarlos de mejor forma. mm, Siento que cuando ya logramos entender desde dónde son sus peticiones, nos pueden empezar a hacer más sentido, porque mm, si uno no está informado de cuál es el proceso en el que están viviendo, que nos pidan estas cosas que de repente son tan contrapuestas, como que quieren que los traten como grandes, pero después que necesitan que los traten como si fueran muy chicos. mm, Uno no entiende si no entiende todo el periodo o el proceso que están pasando, ¿ya? Yo siento que ya el solo comprender lo que ellos están viviendo nos va a ayudar sin duda a enfrentarnos de mejor forma y a poder acompañarlos de mejor forma en este proceso o en esta crisis, si se quiere llamar así, como en este tránsito, ¿ya? Los preadolescentes necesitan mucho de nosotros aún, mm, pero necesitan que también les empecemos a dar ciertos espacios de libertad, ciertos espacios de autonomía y que los vayamos tratando de una forma un poquito más adulta en el sentido de que los vayamos acompañando a reflexionar. En el fondo es como acompañarlos a hacer el proceso hacia la adolescencia donde los niños ya logran consolidar ciertas características como de más adulto, ¿no? mm, Entonces, acompañarlos, estar presentes, el poder estar tranquilos, el poder contenerlos también, esta no es una etapa para nada fácil, ¿ya? Tanto para los preadolescentes como para nosotros como papás eh, que muchas veces somos puestos un poco a prueba aquí, ¿ya? En esta etapa, y es una etapa de crecimiento para el niño y para nosotros como padre también, porque tenemos que, sobre todo con los primeros niños nuestros cuando comienzan la preadolescencia, tenemos que ir creciendo en maternidad y en paternidad y mm, tenemos que ir creciendo como familia y nosotros también tenemos que ir cambiando. Y eso es súper importante de considerarlo, ¿ya? Yo siento que cuando uno logra comprender bien el proceso en que están nuestros niños, em, podemos acompañarlo de mucha mejor manera, ¿ya? mm, Como siempre con la idea de que nos necesitan mucho aún en esta etapa, pero más que necesiten que resolvamos sus cosas, necesitan una guía, mm, ¿ya? Una guía, una compañía, alguien que los ayude a hacer los procesos de reflexión, alguien que le muestre los límites igual. Un preadolescente probablemente no es el que va a definir qué puede o qué no puede hacer, pero no se lo vamos a plantear de la misma forma que antes. mm. Y en ese sentido, solo como para reafirmar algo tan importante que planteas, como de la necesidad de, o de la importancia de nosotros como adultos ponernos un poco en el momento, en el lugar en el que se encuentra el niño. Es Sí, así porque si en un momento nos hace una petición desde el lado más infantil y luego nos hace una petición que más se parecería a lo que un adolescente quizás podría decirnos. sí. ¿Cómo nosotros nos movemos de un lado a otro y cómo hacemos para finalmente no frustrarnos, no confundirnos en el proceso? Sí, yo creo que es difícil, es un desafío para nosotros. Mm, em,
y siento que como la principal tarea como papás en esta época es poder manejar la distancia, ¿ya? Que los niños están necesitando porque eso va cambiando permanentemente en el fondo. Em, es importante, como decíamos antes, saber lo que está pasando, comprender desde dónde me lo están pidiendo y tener claro que eso va a pasar. En el fondo va a pasar que mis hijos en algún minuto me van a pedir algo de una forma súper infantil y después van a querer, no sé, salir con sus amigos a una fiesta y me van a pedir que los vaya a buscar y a dejar, pero que me vaya a acostar con ellos. Entonces, yo creo que es súper importante recordarse a uno mismo como mamá o como papá la etapa que están viviendo nuestros niños, desde dónde me lo pide, que es algo que es esperable para esta edad, que en el fondo es un tránsito de una edad a otra y por eso funciona y fluctúa en el fondo de forma de funcionamiento. Mm. ¿Y qué podemos hacer nosotros como adultos para en esta fluctuación no estresarnos tanto, no frustrarnos tanto, o más bien, si nos estresamos y nos frustramos, qué herramientas podemos incorporar para aminorar eso o finalmente evitar que eso pueda perjudicar la relación con Mm, nuestros hijos? mm. Yo siento que claro, ya el saber el proceso que están viviendo ya nos ayuda. Mm, Porque es distinto cuando uno ve la conducta de un hijo preadolescente como de exigir cosas que muchas veces son incompatibles y un día como desde que son chicos, otros más grandes, entonces uno dice como me estará molestando y uno termina frustrado. mm, Pero cuando uno logra comprender que esto en esta etapa es así y mm, que nuestro hijo necesita eso para poder transitar a la otra etapa, em, uno logra ver esa misma conducta y comprenderla y abordarla, por lo tanto, desde otro punto de vista, ¿ya? mm, Cuando uno es capaz de decir, ya, ok, sí, está siendo difícil, pero yo sé que esta etapa es así, él lo necesita, me necesita, em, voy a responder de una buena forma, en el fondo como ya la lectura de la conducta de nuestro hijo se ve distinta, se entiende desde otra parte y uno reacciona y actúa desde otra parte también. mm, Entonces siento que ese punto es súper importante. Otras cosas que podemos hacer si ya estamos frustrados y que son súper importantes son buscar nuestras herramientas de autorregulación, ¿ya? mm, ¿Qué cosas me funcionan a mí cuando estoy frustrado? ¿Qué cosas debiese yo hacer cuando estoy en una situación a lo mejor que me tiene complicada emocionalmente, donde a lo mejor voy a tender a reaccionar ya frente al enojo o frente a la frustración? Entonces, de repente es súper importante que en esos momentos nosotros incluso podamos compartirlo con los niños mm, y decir, a lo mejor, ¿sabes qué? Ahora estoy muy enojada, no es el momento para hablar contigo, voy a ir a tranquilizarme y después voy a volver. En el mm, fondo, no pasa nada cuando lo hacemos así, mm, no pasa nada que le mostremos a los niños, de hecho, es muy favorecedor porque mm, ellos pueden aprender de nosotros también esas herramientas de regulación y pueden en el fondo empezar a ocuparlas, mm, ¿ya? Em, ahí cada uno tiene que conectarse con las cosas que son más útiles para cada uno, pero claramente está el tema de la respiración, el poder salir de una situación compleja y volver después, cuando están enfrascados quizás en una discusión que no va para ningún lado, decir, ¿sabes qué? Estamos los dos muy molestos, démonos un tiempo para tranquilizarnos, después seguimos conversando, por ejemplo. mm, No pasa nada que nos demos esos permisos y es mucho mejor hacerlo de esa forma que terminar desbordándonos emocionalmente y reaccionando de mala manera, porque también somos un muy importante ejemplo de autorregulación para nuestros hijos también. mm, Entonces, yo siento que eso, que cada uno puede poner en práctica como las estrategias que le han ido funcionando a la larga de la vida. mm, Nosotros ya somos adultos, entonces ya hemos probado varias cosas. Hay cosas que no funcionan, otras que no tanto. Entonces,
es un buen momento para ocuparlas, yo siento, porque, porque es una etapa difícil. No es Mm, una etapa fácil, es una etapa donde claramente nos demandan mucho. mm, Y desde esta ambivalencia, entonces uno tiende a frustrarse, obviamente. mm. Y a propósito de esta autorregulación que podemos practicar como adultos, ¿qué está ocurriendo con las emociones de los niños también en esta época tan ambivalente como tú dices? ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudarles a gestionar de mejor manera esas emociones? Mm. Efectivamente, esta es una etapa donde se está como cuestionando en el fondo la identidad, donde hay muchos cuestionamientos, es una etapa de una mayor impulsividad también, por lo tanto es más difícil para los niños controlar sus emociones, gestionar sus emociones. Y siento que, bueno, tenemos que primero ver dónde está parado nuestro hijo con respecto al desarrollo emocional, ¿ya? ¿En qué contexto? En el sentido, por ejemplo, de poder ver si nuestro hijo, por ejemplo, ya tiene todas las herramientas verbales para poder expresar lo que siente. Mm, O sea, mi hijo es capaz de discriminar cuál es cada una de sus emociones, es capaz de nombrarla, es capaz de verbalizarla, porque si no estamos ahí, ahí hay un trabajo muy importante que hacer, ¿ya? mm, Si sentimos que nuestro hijo todavía no discrimina bien qué emociones cada cual o no tiene tanto vocabulario emocional como para poder verbalizarnos lo que está pasando, em, o también no tiene estrategias suficientes para poder expresar su emoción de forma adecuada, ahí hay un trabajo súper importante que podemos hacer, mm, eh, tanto en el reconocimiento emocional como acompañar a nuestro hijo a decir qué es lo que te pasa, ¿estás frustrado o estás enojado? Y a mm, ir discriminando así y ir ayudándolo a ampliar ese vocabulario para que él pueda tener instancias donde pueda verbalizar lo que siente más que actuar lo que siente, ¿ya? mm, Si nuestro hijo, por ejemplo, vemos que no reacciona bien frente a la frustración o no reacciona de forma adecuada frente al enojo, podemos ir buscando con él también estrategias que le permitan expresar estas emociones de forma más adecuada. Por mm, ejemplo, se puede decir, oye, yo entiendo que estás muy enojado, entiendo que estás muy molesto, pero eso no significa que puedas a lo mejor, no sé, cerrar tu puerta con un portazo o pegarle una patada a la puerta o cosas que puedan ir pasando. mm, ¿Cómo puedes hacerlo cuando estés enojado la próxima vez? Busquemos mm, estrategias. A mí, por ejemplo, me sirve y uno comparte la experiencia también. Creo mm, que ahí hay un camino súper enriquecedor porque además los niños ya pasan de un pensamiento más concreto, van transitando a un pensamiento más abstracto, entonces ya tienen muchas más habilidades cognitivas para ir comprendiendo todo esto mucho mejor y para tener más herramientas, para ampliar también su vocabulario emocional. Entonces es un buen momento, en el fondo, para apoyarlo en todo lo que son las emociones. mm, Otras cosas importantes son que nosotros también podamos mantener la calma mm, frente a sus emociones, el que nosotros podamos acompañarlos, mostrarle que estamos ahí para ellos, el que podamos ayudarlos y motivarlos a reflexionar sobre lo que está pasando. Son todas cosas que nos van a ir ayudando de todas formas a ir ayudando a nuestros niños en la gestión emocional. mm. Me encanta esta forma como lo planteas bueno, en el fondo estar muy atento a este ámbito de la vida de los Sí. niños y una suerte como de evaluación cariñosa, Ujú. pero prioritaria respecto a dónde está el niño o la niña cuando entra a la preadolescencia y potencialmente en el fondo dedicar este tiempo que tú planteas con tanto ímpetu para poder en el fondo entregar el vocabulario, ¿cierto? Las herramientas de gestión emocional que ellos necesitan. ¿Qué pasa si de repente un papá o una mamá se pregunta si acaso es la mejor persona para entregar esas herramientas o si acaso necesitara, por ejemplo, recibir apoyo terapéutico? Tanto desde el lado del adulto que a lo mejor siente que necesita apoyo él o ella para poder Ujú. entregar este apoyo, o también cuando identifica señales en el preadolescente que a lo mejor le llaman la atención y que pudiera inducir una consulta a un terapeuta.
Sí. Claro, claramente hay veces que esto se presenta de forma muy aguda o se empiezan a presentar síntomas que pueden ser de cualquier otro cuadro que está acompañando esta etapa y lo está haciendo mucho más difícil. Yo siento que el minuto de consultar para el niño primero es, por ejemplo, cuando uno ve que hay tal intensidad de síntoma que esto está interfiriendo en su vida diaria Mm, y con el medio que la rodea también, o con el medio que la rodea, la verdad. mm, Y cuando esto es como estable en el tiempo, ¿ya? Nosotros no vamos a llevar a alguien a consultar si es que estuvo difícil una semana o 3 días, sino que cuando uno ve que esto es algo que está establecido en el tiempo, ¿ya? O mm, sea, uno pudiese tomar como dos indicadores, en el fondo, la intensidad del síntoma, en el fondo cómo lo expresa y cuán crónico es. ¿Ya? mm, Yo siento que esos dos son indicadores súper importantes. Y mm, con respecto a uno, porque de repente uno también necesita apoyo, y cuando uno necesita apoyo y no lo busca, es muy complejo poder acompañar y cuidar. Me encanta esa frase que se ha acuñado mucho ahora, que es el cuidarse para poder cuidar. mm, Siento que es tan importante y esencial en el fondo. O sea, si nosotros no estamos bien, mm, ¿cómo vamos a poder apoyar a nuestro hijo que está pasando por una crisis? Es difícil. Yo hablo de crisis porque en el fondo muchas veces esta etapa, como al ser un tránsito de una a otra, es vista como una crisis en el fondo donde hay cambios, ¿ya? Una etapa de cambios en ese sentido. Entonces, si uno siente también que de repente no sería malo que alguien te apoyara o que me veo que esto me está sobrepasando o me veo desbordada emocionalmente muy seguido, yo creo que es un buen momento para ir a buscar ayuda, ¿ya? mm, Igual como decía antes con los preadolescentes, tampoco si me desbordo un día mm. o 2 días seguidos, a lo mejor dormí mal y fue por eso, pero cuando uno ve que esto es algo que se está repitiendo, siento que es un buen momento para poder pedir ayuda y así estar nosotros bien y poder acompañar a nuestros hijos de mejor forma. Solo para darles a las familias como una mirada súper concreta de cómo se podría ver esto, sobre todo en el caso de de los preadolescentes, si quizás nos pudieras compartir algunos ejemplos de estos síntomas que tú los denominas, que se manifiestan con una fuerza o una cronicidad tal como para que nosotros vayamos a consultar. Ujú. ¿Qué síntomas podrían aparecer, por ejemplo, en esta etapa que nos podrían hacer como estar un poco pendientes o un poco más observantes de qué sigue pasando? Cambios bruscos de humor, por ejemplo, demasiada hiperreactividad, cuando son niños que a lo mejor pueden estar cruzando cualquier cuadro emocional también. Mm, Puede ser algo en el estilo más depresivo, quizás que cuando hay niños con dificultades de cómo enfrentar las tareas del día a día, o mm, niños que uno ve sin mucha energía. Está en una etapa donde se espera igual una baja de energía. mm, En el fondo hay todo un tema de crecimiento corporal que hace que los niños como bajen un poco, pero cuando ya eso les impide disfrutar, o ir a hacer las actividades que solían hacer y disfrutaban, uno empieza como a mirar, ¿ya? mm, Cuando vemos niños que dejan de disfrutar en cualquier contexto, también tenemos que mm, estar atentos. Niños que tienen demasiados niveles de ansiedad, quizás también tenemos que estar atentos. Em, Siento que en el fondo podría ser un gran abanico de cosas mm, y que hay que estar atento cuando algo uno siente que no está dentro de lo esperable, ¿ya? Cuando uno dice, como esto ya como sale de lo que yo he escuchado, sale de lo que uno espera. Siento que igual aquí como instinto materno, paterno, mm, como que igual de repente se prende una alarma y uno dice como, esto no me huele bien, ¿ya? Y mm, siento que es tan importante escuchar ese instinto que se va dando, mm, eh, que nos va a dar indicadores de que algo está pasando como un poco fuera de lo esperable, ¿ya? mm, mm.
Muchas gracias. Quisiera volver un poco como al rol del adulto que acompaña este tránsito tan especial, sobre todo respecto a esta pregunta que muchos nos hacemos, si acaso estamos siendo muy controladores, porque queremos evitar conductas de riesgo, sobre todo cuando ya se están más cerca de la adolescencia, Mm. o si acaso estamos siendo muy permisivos, cómo discriminar, cómo mirarnos a nosotros mismos y potencialmente poner límites que sean sanos en ese sentido. Sí, po, sí. Bueno, aquí con respecto a ser figuras de autoridad, en el fondo esta etapa también nos exige un cambio a nosotros en cómo somos figuras de autoría, ¿ya? En el fondo hay un crecimiento que también tiene que ir acompañado en la forma que nosotros les planteamos los límites a nuestros niños, ¿ya? Mm, Quizás cuando eran más chicos uno tendía a tener un tono más imperativo y como a ordenar cosas. mm, Cuando hoy día uno a un preadolescente le da una instrucción imperativa y no da espacio para ni siquiera escuchar, lo que vamos a encontrar probablemente va a ser una fuerte resistencia, ¿ya? mm, Y ahí nos podemos enfrascar en discusión tras discusión y vivir en eso, que claramente no es sano para el vínculo y que claramente puede traer repercusiones importantes para después, ¿ya? Siento que es súper importante en esta etapa, ya que nuestros hijos están necesitando de alguna forma tomar ciertas decisiones para sentirse más autónomos y más independientes, em, darle el espacio a elegir en las que sí pueden, ¿ya? mm, ¿En qué sentido? De repente uno da muchas instrucciones, da muchas directrices, pero hay algunas que realmente no son tan importantes, ¿ya? Entonces, en esta etapa yo siento que es bueno discriminar qué mm, cosas son necesarias que yo exija y cuáles en verdad podemos dejar pasar y podemos dárselo como un espacio de autonomía, mm, ¿ya? Siento que eso ya crea menos resistencia. mm, Al igual que, por ejemplo, cuando nuestros hijos nos piden algo, o no sé, o estamos discutiendo sobre un límite, acá ya hay que meter otro tipo de relación, otro tipo de conversación en el fondo que se lleva a cabo sobre esto, porque nosotros ya no debiésemos responderles el no, porque mm. no. En el fondo, porque como decían antiguamente, así como soy tu mamá y te digo que no y eso es suficiente. Sí. No, aquí en el fondo es importante ya en la preadolescencia y en este tránsito hacia la adultez también, eh, siento que tenemos como una tremenda posibilidad de ir acompañándolos en ese proceso, Mm, porque en el fondo cuando uno pone un límite ahora, es importante acompañarlo de un proceso reflexivo, de una explicación, de oye, ya, ok, tú quieres eso, pero ¿por qué quieres hacerlo? Quiero entender lo que me estás pidiendo. ¿Qué piensas tú de hacer eso? ¿Será seguro o no será seguro? Y mm, nosotros podemos irlos guiando ahí. mm, Lo más probable es que nosotros ya tenemos la decisión tomada. Cuando él nos dijo, no sé, a lo mejor mamá, ¿sabéis que me quiero volver caminando a las 11 de la noche de la casa del amigo, que está todo oscuro solo? Uno dice, no, obvio que mm, no. mm, Si tiene, no sé, pues, si tiene 10. mm, Pero uno va, en vez de decir el no, mm, uno va diciendo y va acompañándolos en este proceso a, ya, mm, ¿y por qué necesitas o por qué quieres volverte caminando? Ah, ¿y será seguro que te vuelvas caminando solo? Porque imaginémonos que esa hora ya está súper oscuro, mm, no sé, pues a lo mejor estamos cerca del toque de queda, no sé, pero ir evaluando con ellos, ir mostrándole riesgo y de esa forma también nos va a permitir ir mostrándole que las decisiones que tomamos es por cuidarlo. Y en el mm, fondo ellos también van a poder como llegar a esa conclusión si uno les muestra en el fondo el porqué de esa decisión, van a mm, poder llegar mucho más fácil a la conclusión de que nosotros los estamos cuidando y por eso estamos poniendo límite, ¿ya? Y eso es percibido de una mucho mejor forma y eso también va a permitir que nuestros niños tengan y vayan formando su autocuidado, ¿ya? mm, Cuando uno es muy restrictivo y está en un tono muy imperativo aún,
como hablábamos antes, esto crea grandes resistencias y puede traer consecuencias en la adolescencia, ya donde podemos encontrar un adolescente muy rebelde, con conducta autodestructiva. Entonces, como tú dices, es un límite súper complejo el cuánto demando, cuánto no demando, pero creo que las pistas son esas, más que cuánto o qué cosas exijo en la forma de comunicar lo que le estoy pidiendo, ¿ya? Mm, En la forma de comunicar y en elegir las cosas que realmente sí podemos en el fondo ofrecerles para que él se sienta autónomo y pueda elegir, mm, y cuáles son las que todavía no voy a ceder porque en el fondo no son adultos, están mm. transitando por este camino y tiene que ser acompañado y somos nosotros los que finalmente vamos a tomar las decisiones de situaciones que son realmente relevantes. Mm. Sobre lo mismo, justo quería profundizar un poco porque, bueno, de partida me parece maravilloso que podamos como rápidamente despejar esta idea de sí o no porque soy adulto, ¿cierto? Qué Sí. bueno que eso va de salida y que se instale en el fondo en todos los hogares, pero luego también me pregunto qué pasa cuando en este diálogo y en esta invitación reflexiva que le hago al niño de el ejemplo que tú decías, será seguro que vuelvas caminando de noche, etcétera. Pero habrán algunos espacios en que los niños, las niñas no concluyan inmediatamente que entonces es preferible que no camine de noche o lo que sea. Sí. Entonces, ¿cómo ocurre esa negociación cuando a lo mejor en una sola conversación no llegamos a acuerdo? Sí. Insisto, eventualmente ejerzo este rol autoritario, me doy un tiempo, ¿cómo puedo gestionar eso? Eso es súper importante porque, claro, uno tiende a querer que esto se concluya ya y Mm, se dé un cierre ya, mm, pero hay veces que no pasa. mm, Entonces, claro, si uno sigue insistiendo e insistiendo, va a encontrar la resistencia porque uno va a tener que tomar ese rol más autoritario. mm, Pero si uno le dice, ¿sabes qué? Mira, yo pienso así, démosle una vuelta, démonos un espacio para pensarlo, reflexionémonos un poco, compartamos nuestras ideas. Los niños automáticamente bajan las defensas y mm, eso permite que nuestro mensaje quede dando vuelta y mm, muchas veces después van a venir con una reflexión un poquito mayor, mm, no desde la confrontación, a decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente está súper oscuro, donde me tengo que venir caminando no hay vereda, ya, ok, tenéis razón. mm, En el fondo, cuando uno no insiste, 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 logra bajar como esos niveles que, en el fondo, como de confrontación con las que nos podrían responder, y se permite que esa idea quede dando vuelta, ¿ya? mm, Porque mm, si no, en el fondo la confrontación voy a un rechazo por rechazar. mm, Porque en el fondo me lo están exigiendo y yo no quiero ceder ese punto y entra como un juego de poder. mm, Aquí, si uno da el espacio, sale ese juego de poder de la ecuación, sale el tú ganas, yo gano, y se ve como algo compartido y desde la preocupación. Por eso mm, las palabras como démosle una vuelta, mm, pensémoslo, reflexionémoslo, son palabras como muy bienvenidas en esta etapa. mm. Y quizás son los mismos tipos de palabras o el mismo tipo de enfoque que uno desearía que se instalen en vínculos con otras personas que no son solo los cuidadores. Estoy pensando un poco en el contexto del colegio. em, Desde tu mirada, ¿qué podemos nosotros como padres, madres hacer para que se cultiven relaciones saludables con adultos en otros espacios también? Sí. Bueno, yo creo que es esencial en el fondo el poder vivir esta relación de una forma saludable dentro de la casa, Mm, para poder proyectar todas esas herramientas fuera de la casa también. mm, Siento que finalmente la familia da la experiencia como de poder ir modelando y adquiriendo todas estas herramientas que después el preadolescente como adolescente ya las va a tener internalizadas y va a poder en el fondo ocuparla. mm, Si en la casa no ha vivido esta experiencia, es muy difícil que las adquiera y que por lo tanto pueda ocuparla, ¿ya? En esta época también se da, como hablamos antes, el grupo de amigos empieza a aparecer
como algo importante y tampoco está fuera de conflicto, porque en el fondo, dentro de todo este cambio, dentro de toda esta ambivalencia, pueden aparecer cambios de grupos de amigos, pueden aparecer conflictos con los amigos, y somos las familias el lugar donde los niños tienen que aprender todas esas herramientas para enfrentar los conflictos, las herramientas para tener vínculos saludables con los otros. Mm, maravilloso. El ejemplo en la familia, entonces. Así es. María José, para ir cerrando, ¿quisieras compartir algún mensaje final? Bueno, los invito a tomar esta etapa, que no es fácil, como ya hemos hablado, pero como una oportunidad, con una tremenda oportunidad de acompañar a nuestros niños en este tránsito hacia la adultez, como una posibilidad de irlos guiando también, que quizás más adelante no vamos a tener, porque ya van a ser adultos, y tomar ese espacio, en el fondo, como un lindo desafío, finalmente, para que acompañar a nuestros hijos a ser el adulto que pueden llegar a ser. Yo Mm, siento que si uno lo ve desde este lado, desde esta mirada más amable, hace tanto sentido todo el esfuerzo que uno tiene que hacer quizás mm, para acompañar a nuestros niños en esta etapa, porque sin duda va a traer tremendos beneficios. mm. Maravilloso. Gracias María José por esta conferencia preciosa. Estoy segura que todas las familias en la casa van a estar muy, muy contentas de escucharte con toda tu sabiduría, tu experiencia. Comentarles que si les gustó esta conferencia pueden en esta misma página dejarle a María José un mensajito, alguna reflexión que haya surgido a propósito de los temas que aquí estamos planteando. También pueden volver a revisar su biografía, acceder directamente a sus redes sociales, a su sitio web, a su canal de YouTube, así que no se pierdan la oportunidad de conocer más profundamente a María José y lo que ella está haciendo. Y queremos darles las gracias por acompañarnos en esta cumbre virtual dedicada a la preadolescencia. Muchas gracias a ti nuevamente, María José. Muchas gracias a ustedes por este espacio que encuentro que, como conversábamos antes, es tan importante y poder como comprender desde dónde funcionan nuestros niños en la preadolescencia es completamente esencial. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Les recordamos entonces, bueno, esta invitación conjunta que estamos haciendo para transitar de la infancia a la adolescencia como un gran paso lleno de amor. Ujú. Chao, chao, nos vemos.